Shalom, shalom, mis amados hermanos, estamos en la Parashá Kitese y pues vamos a meditar en el Perek 23 y vamos ahí al Pasuk 16. Dice, no entregarás un esclavo a su dueño que se refugiere contigo, huyendo de su dueño. Contigo habitará en tu interior en el lugar que eligiere de uno de sus portones donde esté bien. No lo oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sedomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una prostituta, ni el precio de un perro a la casa del Eterno Dios tuyo, por cualquier promesa, porque abominación son para el Eterno Dios tuyo los dos. Entonces, es algo que el Eterno quiere establecer muy importantemente, es decir, en nuestras relaciones en cuanto al prójimo. En el caso se cita una situación de un esclavo que dice que llega a ti buscando refugio y huyendo de su dueño. ¿Por qué busca refugio huyendo de su dueño? Porque seguramente hay maltrato, porque seguramente hay situaciones muy difíciles y la persona ya no aguanta o huyó precisamente porque el maltrato que le dio su dueño. Y se refugió, es decir, buscó ayuda, buscó refugio, dice la Escritura, huyendo de su dueño, y te encontró tu casa y te pedía en ese momento refugio, la ayuda, el socorro. Una de las cosas que hay muy importante en la Torá que el Eterno nos enseña es precisamente la compasión, es la bondad, es el extender la mano, es el socorrer, es el ayudar, el abrazar, el fortalecer. Y por eso es que incluso se dice en nuestros libros, llorad con el que llora, gozaos con el que se goza, implicando precisamente que uno se debe hacer, que tiene que tener empatía, que tiene que tener una relación muy cercana y especialmente con mucho respeto a nuestros cercanos y especialmente a nuestros hermanos. En este sentido, la Escritura habla muy, pero muy detenidamente de este aspecto que es precisamente la ayuda al prójimo, el socorro, porque al final del día uno de los temas extraordinarios que hay en la Escritura es precisamente, y le importa mucho, como se dividió, como más bien se entendió la Escritura, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento que envuelve todos los demás mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces son los dos temas importantes de la Escritura, y desde luego nos lleva a la meditación y al entendimiento de que el prójimo es muy importante, debe ser muy importante, y uno se pone a reflexionar por qué. ¿Por qué es tan importante mi prójimo? Porque cuando a ti te importa el prójimo, cuando tú estás interesado por el prójimo, cuando tú extiendes la mano por el prójimo, cuando tú tienes empatía por el prójimo, entonces ahí se está reflejando tu elevación, tu nivel, tu amor, tu misericordia, tus midot, tus virtudes. Por eso, porque al final del día todos esos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, tienen que ver con el hecho de nuestra elevación, tienen que ver con el hecho de cómo somos verdaderamente en nuestro interior, qué alma tenemos, qué espíritu tenemos, cómo es que nosotros nos movemos, si realmente la Torah está haciendo ese efecto importante en nuestras vidas, si está transformando nuestro caminar, nuestro andar. Así como muchas veces tenemos tanta piedad y misericordia de los animales, así también tiene que ser para nuestro prójimo. Y esto es muy, muy importante porque
Eso es lo que evalúa el Eterno. Es una manera de evaluar nuestro crecimiento y es una manera de que nosotros podemos ver los cambios verdaderos en nuestra vida. Normalmente a la gente no le importa a la gente, se importa a sí mismo, y eso es egoísmo y es idolatría. La persona que solamente le importa a sí mismo, no le importa el de enfrente, no le importa a su prójimo, no le importa a nadie, solamente a sí mismo. Pero precisamente el Eterno nos lleva al lado donde debemos estar, es decir, que cuando nosotros dejamos de mirarnos como algo pertinente y empezamos a mirar a los demás como algo pertinente, algo está pasando en nuestra vida. En otras palabras, los mandamientos del Eterno que tienen que ver con el prójimo están transformando nuestra vida, están cambiándonos, y eso es algo muy relevante y debe ser relevante para nosotros, porque eso habla de la transformación que el Eterno está haciendo a través de sus mandamientos, de sus leyes, de sus estatutos. Y por esta razón se le pide a esta persona que llega un esclavo huyendo de su dueño, que le dé cobijo, que le dé ayuda, que le dé socorro. Dice: contigo habitará en tu interior, en el lugar que eligiere de uno de tus portones, donde esté bien. Y eso es muy importante. Esto quiere decir que se le debe de dar la hospitalidad, la ayuda y el socorro que necesita. Y luego añade: no lo oprimirás. Es lo que normalmente sucedía, pues un esclavo, bueno, pues es esclavo, pues ¿sabes qué? Pues te pones a... No, sino se dice que se le debe de dar un trato diferente. En este caso, la pregunta es ¿por qué venía huyendo de su amo? La realidad es que un esclavo huye de su amo cuando le trata mal. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá la Torá? ¿Qué es lo que el Eterno está dando como mandamiento? Por lo que está dando el mandamiento, lo que trae ese mandamiento es la sanidad para el corazón y el alma del siervo, para el corazón del alma de aquel que viene huyendo, para el corazón y el alma de que está sufriendo, para el corazón y el alma de esta persona que tiene estas circunstancias, estas situaciones tremendas en su vida. Y dice, por eso dice, contigo habitará en tu interior, en el lugar que eligiere de uno de tus portones, donde esté bien. No lo oprimirás. Es decir, que el trato debe ser todo lo contrario de lo que ha recibido, y por lo tanto lo que tiene que hacer este hombre que llega el esclavo a buscar refugio es darle una terapia de cuidado a su alma, porque al final del día el hecho de que sea esclavo no significa que esta persona no sea una persona, sino se tiene que cuidar, se le tiene que socorrer en lo que se pueda. Dice, y por lo tanto, esto es algo que dentro de las leyes al respecto del prójimo es el trato que se le tiene que dar y se le tiene que ver, se le tiene que proveer. Y luego añade, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Estas son dos situaciones de pecado de inmoralidad. No traerás la paga de una prostituta ni el precio de un perro a la casa del Eterno, Dios tuyo, por cualquier promesa, porque abominación son para el Eterno, Dios tuyo, los dos. Que la prostituta y también dice el precio de un perro. Este es un sentido muy interesante, pues dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. ¿Esto qué es? Un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. Y entonces por eso se dice acá, no traerás la paga de una prostituta ni el precio de un perro.
En este sentido, la rebajación o la relajación que hay en la condición de un hombre que tiene relaciones con otro hombre, se es visto como una perspectiva de que su condición de hombre la dejó y se deslizó hasta tomar una condición de un animal. ¿Por qué de un animal? Porque cuando un hombre pierde las condiciones naturales a las cuales el Eterno le ha dado, le ha provisto, entonces pierde las virtudes, pierde la conciencia y se hace inconsciente por su pasión, se deja llevar por el instinto animal, por el instinto negativo, y se relaja y por esta razón pues es visto o expresado de esta manera. Por otro lado, debemos mirar y ver que no se debe de llevar ninguna ofrenda, ninguna promesa por las regalías que pueda dar una prostituta, o en este caso dice, ni el precio de un perro. Eso tiene una alusión muchas veces a las cuestiones que resultan de la inmoralidad sexual, y que esto tendrá como resultado que está prohibido llevar ninguna de esas cosas como ofrenda o como una forma de expresar gratitud. No se puede llevar, porque dice el Eterno, porque son abominación. No se puede pagar, no se puede dar, no se puede proveer de una promesa de estos orígenes. ¿Por qué? Porque se contamina el altar. ¿Qué es lo que se recibe? Se recibe lo kosher. Se recibe lo kosher. Nadie puede dar o nadie puede ofrendar, nadie puede diezmar, nadie puede cooperar de dinero que tiene un origen, llamémosle como dice coloquialmente, negro. No puede darse, no se puede traer a la vez que necesite al santuario, no se puede traer ni dar promesas, ni dar tzedaka, ni dar terumá, ni dar maser, ni ayudar al pobre, incluso, aunque no lo dice acá, pero es la implicación, con dinero de origen negro. Entonces, por esas razones, la Torá nos enseña básicamente que no solamente importa cómo tratemos a la gente, sino que el trato que nosotros le demos a la gente y las condiciones que se den precisamente en la relación con la gente van a tener un efecto en la vida y aún en nuestra condición para poder tener una relación extraordinaria con el Eterno. Y por esta razón debemos de cuidar nuestro procedimiento, o más bien nuestro proceder, de una manera importante, de tal manera que podamos mantener una relación buena, justa, y un servicio al Eterno, quien es bendito, de una manera muy, muy importante. Entonces, por un lado, tenemos que cuidar los midot, pero por el otro lado, tenemos que tener cuidado de todas aquellas cosas que no son kosher o que no son kasher, y que de alguna manera van a traer o pudieran traer contaminación a todo aquello que nosotros hacemos. Cuando tú le ayudas a una persona, estás haciendo el bien, pero cuando tú involucras alguna situación no correcta, en este caso de la finanza, o de una situación que tú prometiste, por ejemplo, alguien que promete alguna promesa y le roba el salario a sus empleados, y de ahí da la promesa, pues no es aceptado por el Eterno. Está prohibido que nosotros hagamos o que utilicemos
estos recursos no correctos en el servicio al Eterno. Entonces eso es muy importante. En otras palabras, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debe de ser y deben estar operando las cosas justas, buenas y santas en nuestra vida, de tal manera que la condición interior de nuestra vida se refleje en nuestros hechos y en nuestros actos. Nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer que no sea lo correcto, lo justo y lo santo, porque eso es lo que el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros le demos. Pero la importancia de todo esto no es que Él necesita. Sabemos de antemano que no necesita nada. Él es dueño del oro, la plata, las montañas de oro, y todo lo es de Él. El mundo es de Él, la creación es de Él. Entonces, ¿qué necesita? Nada. Entonces, ¿por qué es que hay esta situación de pedir? Porque cuando el Eterno pide, es una forma de probar nuestra vida. Y cuando aprendemos no solamente a dar, pero dar de la forma correcta y dar al que necesita la forma correcta, estamos en la línea de servir al Eterno de una manera, no de nuestra manera, sino la manera en que el Eterno quiere. ¿Por qué? Recordemos que a Él le importa que nosotros cumplamos el mandamiento, pero también le importa cómo cumplimos el mandamiento. Y esas son las dos cosas que tienen que ir de la mano. Bueno, mis amados, que tengan un magnífico día, quinto de la semana, y que el Eterno les fortalezca grandemente. Shalom, shalom.